Bueno, muy buenos días chicos con todos. Vamos a empezar ya prácticamente la penúltima, una de las últimas clases. Ya la próxima semana terminamos, así es que esperemos que todos terminemos con bien y no tengamos que volver a vernos, a reunirnos en este año. Y más bien que el próximo año ya de forma presencial en el colegio, ojalá así sea, podamos trabajar quizá de mejor manera. Bien. Empecemos. Ponemos como título ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación. Bien, estamos 15, solo falta Leonardo. Listo. Para esto vamos a explicar y vamos a tratar de hacer una exposición, una explicación mediante la resolución de un ejercicio que lo tenemos ya listo y luego pues trabajaremos junto con ustedes en un segundo ejercicio. Por tanto, vamos a compartir pantalla para que podamos ver lo que hemos preparado para hoy. Bien, nuestro tema, ejercicios de aplicación. ¿Ejercicios de aplicación de qué? Hasta el momento hemos visto nosotros las leyes de Newton, ¿no es cierto? Las tres leyes de Newton. Entonces, vamos a aplicar justamente esas tres leyes de Newton a la resolución de ejercicios. Recuerde que la dinámica estudia el movimiento. Es decir, acá también va a haber algunos ejercicios o aplicaciones en donde aplicaremos también lo que ya conocemos anteriormente sobre la cinemática, es decir, las fórmulas de cálculo de el movimiento, que puede ser uniforme, puede ser variado. Bueno, vamos a ver cómo aparece en nuestros problemas. Miren, tenemos acá un primer problema que dice, si lo leemos en voz alta, por favor, Dayana. A un móvil de 1.500 kilogramos que va por una carretera recta se le aplica una fuerza constante de 300 newtons durante 10 3000. segundos. Trae 3.000 newtons durante 10 segundos en la misma dirección del movimiento, luego de lo cual adquiere una velocidad de 180 kilómetros por hora. Determinar. Muy bien. Miren, tenemos acá nosotros un móvil, un auto, ¿sí? Que tiene una masa de 1500, lo que antes no aparecía en los problemas. Antes no nos interesaba si era pesado, si era muy grande, muy pequeño, ¿no es cierto? Ahora miren, tiene un valor muy importante, su masa. Y luego, pues bueno, aplica una fuerza, etcétera, etcétera. Y nos pide determinar la aceleración, la velocidad que tendrá, dice, antes de que se aplique la fuerza y la distancia recorrida. ¿Sí? Por tanto, acá vamos a tener nosotros que tratar de exponer, tratar de entender este problema, primero en una forma visual, es decir, que se vea, que se entienda el problema. ¿Sí? Entonces, tratemos de concentrarnos en lo que estamos haciendo. Luego vamos copiándolo y vamos haciendo. Miren, dice que se tiene un auto. Sí, aquí hemos dibujado, hemos puesto un auto, el cual viene ya con un movimiento, está moviéndose en línea recta y se le aplica una fuerza en la misma dirección. Así, viene por atrás, se le aplica una fuerza. O lo que sería lo mismo, si es un auto que viene en movimiento, ¿cuál sería la fuerza? ¿Cómo sería esa fuerza? Simplemente aplastamos el acelerador y el motor genera una fuerza interna que hace que la velocidad aumente. Este móvil se moverá y aumentará su velocidad hasta llegar a alguna posición en los 10 segundos que nos dice, ¿no es cierto? Por tanto, vamos a ver nosotros que este móvil llegó más o menos acá, debido a la aplicación de esta fuerza. Sí, debido a la aplicación de esta fuerza. Ahora, este móvil que ya venía con una velocidad
por acá. ¿Cómo se llamará esta velocidad? Va a ser la velocidad inicial. ¿Sí? Ya tiene una velocidad, ya viene moviéndose. Aplasta el acelerador, se produce una fuerza interna en el motor y el carro sigue aumentando, aumentando su velocidad hasta que llegó acá. Y aquí, en estos 10 segundos, nos pide determinar cuál será, o mejor dicho, nos dice que llega a una velocidad de 180 kilómetros por hora. Y nos pide determinar todas estas incógnitas que las hemos extraído directamente acá. Sí, las hemos extraído directamente acá. Y nos pregunta por su aceleración, su velocidad y su distancia recorrida. Es decir, desde aquí hasta acá, ¿cuántos metros recorrió? Dice que va en línea recta, en una carretera recta, que se está empujando, se acelera constantemente, es decir, va aumentando su velocidad. Por tanto, para poder calcular la distancia, la velocidad, necesitamos nosotros primeramente la aceleración. Y para hallar la aceleración yo necesito velocidad final, velocidad inicial, necesito tiempo, necesito, bueno, una serie de elementos. Pero ahora, según Newton, dice que la sumatoria de fuerzas aplicadas, o la fuerza, en este caso, porque hay una sola, la fuerza aplicada es igual a masa por aceleración. ¿Sí? La fuerza aplicada. Ahora, esta de aquí, esta sumatoria de fuerzas, es la suma de todas las fuerzas en forma vectorial que se está aplicando en este cuerpo, en esta partícula, llamada auto en este caso. Aquí, ¿qué fuerzas hay? Ah, hay una fuerza llamada F, que es la fuerza aplicada. Normalmente, si tiene una masa, tendrá un peso que va a estar hacia abajo, ¿sí? Tendrá un peso. ¿Sí? De aquí voy a tener yo hacia abajo una fuerza llamada peso. Voy a tener de aquí para arriba una fuerza llamada normal. Pero estas fuerzas se van a anular entre sí. Por tanto, simplemente no las consideramos, no las tomamos en cuenta. Como no me dice nada con respecto al piso, se supone que cuando dos cuerpos están en contacto y uno se mueve con respecto al otro, debe haber fricción, debe haber rozamiento. Pero en este caso no me dice nada, solo dice se mueve por una fuerza constante. Para que haya fricción, el problema deberá decirme o deberá tener algo que nos lleve a deducir de que hay o no hay esa fricción. En este caso, no hay fricción. Por tanto, aquí la única fuerza que conocemos es esta de 3000 newtons. Por tanto, vamos a despejar de aquí la aceleración. Al despejar A, la masa que está multiplicando pasa a dividir y me queda que la suma de fuerzas, ¿sí? La suma de fuerzas dividido para la masa es igual a la aceleración. ¿Ya? Como tengo datos, tengo la fuerza, porque es una sola, ya dijimos, tengo la masa, simplemente reemplazo esos valores y tendremos aquí el valor de la aceleración, ¿sí? Y tenemos que en este caso la aceleración ha sido igual a 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Miren, si hubiésemos tenido que considerar más de una fuerza, primeramente tendríamos que hallar esta sumatoria de fuerzas y allí aplicar esta fórmula chiquitita. Pero afortunadamente aquí solo nos habló de una fuerza. Sí, viene con una fuerza, aplica una fuerza neta constante de 3000 newtons. Ya nos dio directamente eso. Ahora, ¿qué nos dice el literal B? La segunda pregunta dice, ¿qué velocidad tenía? Aquí, justo el rato que aplicamos el acelerador, justo el rato que le dimos o le proporcionamos a este auto una fuerza. Aquí
nos pregunta la velocidad? Porque acá ya sabemos que la velocidad que alcanzó es 180 kilómetros por hora. Por tanto, las las fórmulas de la cinemática, como tiene aceleración, es un movimiento uniformemente variado, por tanto, la fórmula será velocidad final, que ya la conocemos, le hemos aplicado mucho tiempo, igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Si me ayudan, por favor, despejando de allí la velocidad inicial, porque la velocidad final ya sabemos, 180 kilómetros por hora. Necesito la velocidad inicial. ¿Cómo despejamos esto? A ver, despejemos esa velocidad inicial. ¿Y me pueden decir ustedes cómo quedó la fórmula? A ver. Juan Carlos, ¿ya despejaste? ¿Cuánto nos quedó? En eso estoy. En eso estamos, ¿ya? Luis, ¿ya lo tienes? Pero no sé si estoy bien, Liz. Dilo, no hay problema. O si quieres escribirlo, escríbelo. Esta es velocidad final es igual a velocidad inicial es igual a velocidad final más tiempo, más aceleración por tiempo. No, te equivocaste en algo allí. Yo le hice A ver, Fernando. velocidad inicial igual a velocidad final menos aceleración por tiempo. Correcto, menos. Mire, lo que está sumando, todo esto que está sumando pasa al otro lado a restar. Y nos queda menos aceleración por tiempo. Ahora, ya tenemos los valores. Velocidad final, 180. Aceleración, 2. Tiempo, 10 segundos. Reemplacemos. Reemplacemos. Y hacemos una simple operación allí. ¿Ya? A ver. Daría 160. No. Hay que descomponer, es que hay que transformar los 180 kilómetros Exacto. a metros. Aquí, muy bien, Juan Carlos. Estos 180 kilómetros por hora, primerito debemos transformarlos a metros por segundo. Sí, primerito, a metros por segundo. Por tanto, esto es igual a ¿cuántos metros por segundo? ¿Se acuerdan ustedes cómo se hacía esto? 180 kilómetros por hora. Lo vamos a transformar a metros por segundo. Y esto me parece que se hacía así, ¿no es cierto? Unas rayitas por aquí. Y decíamos que 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Una hora es igual a 3600
segundos. Si nosotros cogemos y simplificamos, se anulan horas con horas, se anulan kilómetros con kilómetros y me quedó la respuesta en metros por segundo. Solo me falta que me ayuden ustedes con la calculadora, por favor. Y Porque yo no salió tengo... 50, Liz. Ya, muy bien. Ahora sí reemplacemos esos 50 por acá. Dicen en total sale 30 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, No, muy bien. sí. Creo que sí. A ver, si reemplazamos entonces acá, ya tenemos calculado esa velocidad en metros por segundo. Si reemplazamos acá, me quedó 50 por 2 por 10. Perfecto, 30 metros por segundo. Muy bien, 30 metros por segundo. Y lógicamente nos pide también hallar la distancia, es decir, de aquí a acá, qué distancia habrá recorrido. Y para ello vamos a calcular con las fórmulas asimismo del movimiento, que decía que la distancia recorrida por un auto, por un cuerpo, es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Igual que antes, si vemos nosotros los datos, tenemos todos ellos, ¿no es cierto? Ya hemos calculado la velocidad inicial, ya tenemos la aceleración, nos dio el tiempo, porque nos dice que se mueve durante 10 segundos. Reemplazamos valores y resolvemos. ¿Cuánto me dará esto? Por favor. ¿400 metros? Muy bien, muy bien. Correcto, 400 metros. Miren que nosotros acá, ¿sí? Lo que estamos haciendo es aplicando las fórmulas que ya conocemos, el movimiento uniformemente variado. Ahora, no siempre nos van a preguntar por estas preguntitas que puse yo acá. Muchas veces bastará con que lleguemos a establecer la aceleración o la fuerza aplicada o algún otro elemento. Hay que tener mucho cuidado en cómo está enunciado nuestro problema, ¿sí? Todo esto está en la plataforma, así es que no hay ningún problema. Si no alcanzó a copiar, no tenemos inconveniente porque vamos y está, repito, en la plataforma. Vamos con el segundo ejemplo. Dice, un cuerpo de 10 kilogramos está en reposo. Miren, a diferencia del anterior que estaba ya con movimiento, ahora este está en reposo. ¿Qué pasa cuando está en reposo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué Velocidad dato me está inicial es cero. proporcionando? Muy Que su bien. velocidad es 0. Correctísimo, correctísimo. La velocidad inicial es 0. Está ahí, estacionado en alguna parte. Luego se le aplica una fuerza de 120 newtons con un ángulo de 30 grados. Es decir, que ya no está en la misma dirección del cuerpo, del movimiento posible, sino que tiene una inclinación de 30 grados. Ya vamos a hacer una representación gráfica. Determinar la distancia recorrida y la velocidad del cuerpo en 5 segundos y en 8 segundos, respectivamente. Ahora, para poder hacer nosotros, repito, un ejercicio como estos, hay pasos muy puntuales que vamos a tener que acostumbrarnos a seguir. Primero, vamos a hacer una interpretación gráfica de nuestro problema. Es decir, nos dice que tenemos un cuerpo que tiene 10 kilogramos de masa. A él se le aplica una fuerza. Ah, aquí está, mira esta fuerza. ¿Sí? Se le aplica aquí una fuerza. Y debido a esta fuerza, aquí estaba en reposo, tiene una velocidad inicial de 0. Debido a esa fuerza se movió y llegó para acá con una cierta velocidad final que nos pide calcular. Y el tiempo y la distancia que recorrió. Ahora, claro, la distancia y la velocidad son en diferentes tiempos. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Entonces, para poder hacer esto, vamos nosotros primeramente a extraer los datos. ¿Sí? Vamos a extraer los datos. Y vamos poniéndolo lo más separado posible para poder ocupar todo el espacio y no tener que borrar. Listo. ¿Qué conocemos acá? Sabemos que es... ¿Perdón? Este tema sigue siendo dinámica. Claro, sigue siendo dinámica igual que cinemática, es un conjunto muy amplio de conocimientos. Nosotros vamos a llegar aquí, entre esta semana y la próxima, a hacer simplemente una aplicación de estas leyes de Newton, y hasta ahí vamos a concluir. Ya, como digo, luego veremos cómo igualarnos todo lo que no se ha podido hacer. Bueno, entonces, los datos que tenemos acá, ¿cuáles son? Dice que tenemos un cuerpo cuya masa es igual a 10 kilogramos. Listo. Debido a la aplicación de una fuerza F, cuyo módulo, porque solo nos dice esta fuerza, ¿no es cierto? Dice de 120 newtons. 120 newtons. Con un ángulo de 30 grados. Entonces aquí nos da, le voy a llamar alfa a ese ángulo. Nos da un ángulo alfa de 30 grados. En el gráfico que está allá arriba, ¿dónde estará el ángulo de 30 grados? Miren, si nosotros analizamos y vemos este gráfico, el ángulo de 30 grados, va a estar por aquí, con respecto a esa aplicación de la fuerza. Aquí aplicó la fuerza, entonces aquí se va a formar el ángulo de 30 grados, en esta partecita. Esto hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde y cómo está el ángulo? Listo, ahí está el ángulo alfa. Sigamos. En una superficie cuyo coeficiente de rozamiento, lo que dije yo hace un rato, antes no nos hablaba de esto, pero ahora nos dice que hay un coeficiente de rozamiento, es decir, aquí va a haber una fuerza llamada fricción, pero el coeficiente de rozamiento se simbolizaba por la letra griega μ, cuyo coeficiente de rozamiento es igual a 0,15. Determinar la distancia recorrida por ese cuerpo. La distancia recorrida por ese cuerpo en un tiempo de 5 segundos. ¿Sí? ¿Qué distancia recorrió en 5 segundos? Y la velocidad que alcanza. Es decir, la velocidad final. Porque la inicial, al decirnos que está en reposo, ni siquiera la hemos tomado en cuenta. Sabemos que esa es 0. Ahora esta velocidad final dice en un tiempo de 8 segundos. Muy bien. Sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y con esto ya podríamos calcular la aceleración. Y al calcular la aceleración, ya estamos igual que el problema anterior, ¿no es cierto?
ya podríamos nosotros determinar la distancia y la velocidad. Pero en el caso anterior, ¿no es cierto? En el caso anterior, si ustedes ven, teníamos una sola fuerza. En el caso anterior teníamos una sola fuerza y ahora aquí hay muchas fuerzas que las voy a tomar en cuenta, tengo que tomarlas en cuenta. Y para ello vamos a tener un sistema referencial, un plano cartesiano, en donde vamos a considerar que este cuerpo es un punto, es una partícula que va a estar justo en el origen del plano cartesiano, justo aquí. Ahí está el cuerpo de 10 kilogramos. O podría haber sido ese auto que teníamos en el problema anterior. Se representa por una partícula, un punto. Y aquí vamos a ver qué fuerzas nomás existen. Veamos. Tenemos nosotros aquí que hay una fuerza F, que es esta fuerza aplicada, que está dibujada hacia abajo. Lo puedo dibujar aquí o en la misma línea de acción. Es decir, le voy a dibujar hacia abajo. Miren, está dibujada aquí arriba, es decir, que viene por acá, pero puedo dibujarle en la misma línea de acción, hacia abajo. Y ahora, el ángulo alfa que teníamos aquí, ¿está dónde? ¿A dónde se fue ese ángulo alfa? Que estaba aquí, miren. Por eso decía que tener mucho cuidado. Ese ángulo alfa se vino acá. ¿Sí? Por ser opuestos por el vértice. Mire, estaba aquí arriba. Estaba por aquí. En esta parte se vino acá. Y esto me va a permitir dibujar las componentes de la fuerza F. ¿Sí? Entonces aquí tengo esta fuerza F. Esta fuerza F que está aquí. Y esta me va a permitir a mí hallar o descomponer esa fuerza en cada uno de los ejes. Es decir, yo voy a tener por aquí una fuerza Fx y voy a tener por aquí una fuerza Fy. Fx y por acá voy a tener Fy. Ahora, como tenemos aquí que este ángulo es alfa, tenemos el valor de este ángulo que son 30 grados, ¿cómo calcularíamos esta componente en X? Tomando en cuenta que aquí se forma un triángulo rectángulo. Mira. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A F, es decir, estamos haciendo la transformación de coordenadas polares a rectangulares, pero aquí le estoy haciendo directo en el gráfico. Si esto es 30 grados, y aquí se formó el triángulo rectángulo, este es el cateto adyacente. Por tanto, el cateto adyacente era coseno. F por coseno del ángulo alfa. ¿Y Fy a qué va a ser igual? Si el uno es coseno, el otro es seno. Y aquí voy a tener F coseno de alfa. Y eso va a ser igual a Fy. Luego vamos a preocuparnos de reemplazar valores y hacer las operaciones. Ahora solo vamos a dibujar todo lo que tengamos allí, porque estoy tratando de hacer esta sumatoria de fuerzas. ¿De acuerdo? Ahora, veamos qué otra fuerza tenemos acá. ¿Sí? Si el cuerpo tiene una masa, debido a esa masa debe tener un peso, que es una fuerza hacia abajo. Miren, apareció aquí esta fuerza, que se llama
peso. Y el peso, sabemos nosotros que es igual a ¿qué? Tiene una fórmula, ¿no es cierto? El peso es igual a masa por gravedad. Pero no lo vamos a reemplazar ni a calcular. Dejémoslo solo explicado ahí. Luego, tenemos otra fuerza. Si está en contacto con una superficie, siempre va a haber una fuerza hacia arriba debido a la ley de acción y reacción llamada fuerza normal. ¿Sí? Llamada fuerza normal. Y como también aquí, en este caso, dice que se mueve sobre una superficie horizontal y al moverse nos habla de una fricción, de un coeficiente de rozamiento. Aquí va a haber una fuerza que se opone al movimiento, porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de fuerza de rozamiento, dijimos que esta fuerza se opone, está contraria al movimiento. Si este cuerpo se mueve hacia la derecha porque llegó acá, está moviéndose hacia la derecha, la fricción va a estar hacia la izquierda. Y tenemos allí otra fuerza, llamada fricción. Miren, ahora sí, la sumatoria de todas estas fuerzas tiene que darme, o tiene que ser igual a masa por aceleración. Pero resulta, a todo este proceso que acabamos de poner acá, le vamos a dar un nombre propio. Todo este proceso donde hemos dibujado, hemos analizado todas las fuerzas, se le conoce como diagrama de cuerpo libre, un DCL. ¿Sí? Un DCL. Este es el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste el diagrama de cuerpo libre? Consiste en dibujar, graficar todas las fuerzas y lógicamente descomponerlas en cada uno de los ejes. Porque para poder hacer la sumatoria de fuerzas, sabemos nosotros que esa sumatoria de fuerzas se tiene que hacer por partes, en X y en Y. Entonces vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Esta sumatoria de fuerzas en X, según la ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Y veamos en nuestro dibujo, ¿qué fuerzas nomás hay en X? Aquí en X tengo FR, ¿no es cierto? Tengo la fricción, tengo esta fuerza, mire. Y tengo también esta fuerza de acá, Fx. Por tanto, aquí me va a quedar Fx, que le voy a poner como positiva porque está a la derecha, ¿no es cierto? Menos la fricción que va a tener signo contrario porque está apuntando a la izquierda. Allí la importancia del gráfico que nos permite observar todos los detalles. Igual masa por aceleración. Ahora sí, ¿a qué es igual Fx? Aquí está. Fx dice que es lo mismo o es igual a F por coseno de alfa menos FR. FR, si mal no me equivoco, retrocedan un par de páginas y decía que era igual a mu, al coeficiente de rozamiento, por la fuerza llamada normal. ¿Sí? Y esto va a ser igual a masa por aceleración. Y ahora sí reemplacemos todo lo que sepamos, todos los datos que tengamos. F. ¿Esta F cuánto vale? 120. Por el coseno de alfa. ¿Cuánto es el coseno de alfa? Entonces O el ángulo alfa, es ¿cuánto 30. vale? 30 grados. Ah, ¿No es pero cierto? entonces el coseno es 0,15. ¿Ya? Menos. Mu.
Mu era igual a 0,15. Ese es un dato que nos dieron por allí. 0,15. Por la fuerza normal, que no sabemos cuánto vale. Está dibujada allí. Es una incógnita. No sabemos cuánto vale. Por la fuerza normal. Y esto será igual a la masa del cuerpo, que son 10 kilogramos, por la aceleración, que era una incógnita. Es lo que estamos tratando de averiguar para poder responder a estas fórmulas. ¿No es cierto? Ahora sí, ¿cuánto es 120 por coseno de 30 grados? Si me ayudan con una calculadora que yo no tengo a la mano. 18,51. 18,16. Está la calculadora en degree, en grados. No, lo siento. No se olvide, si en matemática estamos trabajando en radianes, aquí en este caso en física estamos trabajando en grados. Debe la calculadora tener una letra pequeñita, pequeñita que casi ni se la ve, una D, degree. Bien, ahora sí, ¿cuánto nos dio? 103,92. 100, 3. ya. Menos 0,15 normal o por la fuerza normal. Y esto será igual a 10A. Ahora, ¿será que yo puedo resolver eso, hallar la aceleración? ¿Puedo seguir haciendo algún otro cálculo aquí? Ya no, ¿no es cierto? Porque justamente el momento en que llegué a esta expresión, tengo dos variables, normal y aceleración. Y cuando tengo dos variables, ya no puedo yo seguir haciendo nada más. Y le voy a señalar esa ecuación. Ahí me quedó una ecuación. Pero como sé también que hay fuerzas en eje Y y que la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Para la fuerza neta, ¿no es cierto? Se hace también en el eje Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Por qué razón en el eje Y es 0 y en el eje X es masa por aceleración? Porque en el eje Y, miren, si le empujamos este cuerpo, ¿dónde se está moviendo? Se está moviendo solo en el eje X. No se va para arriba, no se va para abajo de la mesa, de la superficie. Se mueve sobre la superficie. Entonces, solamente en la superficie hay movimiento. En el eje Y no hay movimiento. Este cuerpo no se va por acá, no se va para donde la fuerza. Se queda en forma horizontal. Por tanto, esto es Y. Y en el eje Y tenemos entonces, ¿cuántas fuerzas? Tenemos la normal, que está para arriba, le pongo positiva. Tenemos para abajo esa fuerza FY. Y también el peso, que era EMG. Y ahora sí reemplazamos todo lo que sepamos. Normal, no sabemos cuánto vale, sigue siendo una variable. La fuerza en Y dice que es igual a F por el seno del ángulo alfa menos el peso que dice que es igual a la masa por la gravedad. Miren que acá solo estamos trabajando con módulos, no con vectores. En ningún rato apareció el I y J, aunque también se puede hacer, pero de pronto se complica un poquito. Es preferible tratar de evitar, en este caso, el uso de vectores. Entonces voy a despejar la normal, o voy a reemplazar primeramente. Dice normal menos F. ¿Cuánto vale F? 120.
por el seno de 30 menos la masa que era 10 o que es 10 por la gravedad que es 9,8. Y esto deberá ser igual a ¿cuánto? A 0. Con una calculadora, por favor. Menos 38 me salió, Licio. ¿Ya el total? Ajá, Licio. Menos ¿Vea? 38. 120 por seno es 60. 10 por 9,8 es 98. Le pasamos al otro lado y me queda... ¿Cuánto me dijiste? Menos 38. Ya, normal menos 38. ¿Cerraditos? Sí, Licio, cerradito. Ya, esto es igual a 0. Y aquí tengo una segunda. Ah, no es una ecuación, porque yo ya puedo sacar el valor de n. Lo que está ahí multiplicando, restando, le paso al otro lado y me queda que esta fuerza normal ha sido igual a 38. ¿En qué unidades? Porque ya cuando llegamos a una respuesta hay que poner la unidad. ¿En qué unidades se mide la fuerza? En newtons. Entonces la fuerza normal ha sido igual a 38 newtons. Ahora, como ya tengo la fuerza normal, ya tengo esa primera respuesta, ¿sí? Esta ya es una respuesta, ya tengo la normal. Voy a reemplazarla acá. Mire, voy a seguir trabajando acá en la primera ecuación. Voy a reemplazarla, a trabajarla acá, porque aquí ya tengo yo el valor de la normal que acabamos de calcular. Como ya tenemos ese valor, simplemente reemplazamos aquí y tendríamos 103,92 menos 0,15 por la normal, que vale ¿cuánto? 38. Esto será igual a 10A. Y aquí hacemos todas estas operaciones y me queda que la aceleración será igual esto menos esto y el 10 que está multiplicando pasa a dividir y me va a dar ¿cuánto? ¿Cuánto primero esta multiplicación y resta? Sería 98.22. ya 98. 22. Bien. ¿10 se le divide para 10? Y exactamente el 10 pasamos a dividir. Y me queda que la aceleración ha sido igual a 9.82. casi, 822, creo. ya, con dos decimales. 82. 9.82 metros, siempre las unidades, por favor, no se vaya a olvidar. Metros por segundo al cuadrado. Ah, pero todo esto para hallar la aceleración que ni siquiera me pidió. Pero la aceleración es un elemento fundamental en este desarrollo, porque si no tengo aceleración no puedo aplicar las fórmulas de acá, del movimiento uniformemente variado, porque nos pide hallar primero la distancia recorrida, y la distancia sabemos que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Tomará en cuenta que aquí nos dio un tiempo diferente para cada caso. La distancia recorrida esta velocidad inicial no existe.
Es 0 porque el cuerpo estaba en reposo. Y me queda 9,82 por el tiempo. ¿En cuánto tiempo nos pidió que hallamos esa distancia? En 5 segundos. Y esto será igual a 49.1. Muy bien. 49,1. ¿En qué se mide la distancia? En metros. Y ya tenemos aquí nuestra primera respuesta, que la voy a encerrar en un recuadro. Listo, ahí está nuestra primera respuesta. Vamos con el literal B. El literal B nos dice, ¿y qué velocidad llevará después de 8 segundos? Entonces, la velocidad. Si me dictan, por favor, ¿cuál es la fórmula de la velocidad final en el movimiento uniformemente variado? Velocidad inicial más A ver, espérense un aceleración por ratito, tiempo. espérense un ratito. Esta fórmula no es distancia, chicos. Esta fórmula es velocidad. Lo que hemos hecho acá es calcular la velocidad. A ver. Vamos a corregir esto. Aquí lo que hemos hecho es calcular la velocidad. Sí, esta es la fórmula de velocidad. Mucho cuidado. Velocidad final igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Lo que hemos hecho es primeramente hacer el literal B aquí. Ya, para no borrar. ¿Sí? Entonces tenemos que esto es metros por segundo. ¿Sí? Metros por segundo. Y no es distancia, sino velocidad. Esta es la velocidad final. Bueno, cambió un poquito el orden por un error nuestro. Y ahora sí, ese primer resultado le voy a poner. Dicen en el literal B, el tiempo es 8, ¿no? ¿El tiempo es? 8. Nos tocó cambiar todo entonces. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Aquí cambia esto, esto y esto. Velocidad. Aquí por aceleración por tiempo. Esto es 0 y me quedaría por el tiempo que es 8. Ahora sí. ¿Cuánto me da esto, por favor? 9 por 8, 72. 9 por 9, 81. 78.8. Ya. Perdón, esperen. Pues sí. ¿No? 78.4. Me salió 78.6, dice. Punto 4, punto 6. Bueno, póngale el decimal que usted tenga. 78. 8 por 8, 64. Llevo 6. 8 por 9, 70,4. Pero no era 9.82 por 8. La gravedad, la aceleración es ¿cuánto? Nos falta un 2 aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto? 78.56 me salió, dice. 56. Ya. Y ahora sí vamos con el último. Que nos coge el tiempo.
Listo. Vamos con el literal A. Distancia. Y la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos valores, distancia igual. La velocidad inicial es 0 porque dice que estaba en reposo. Todo esto se hace 0, no le tomo en cuenta. Y me queda la aceleración 9,82 por el tiempo al cuadrado. Aquí el tiempo, ¿cuánto es? Solamente 5 segundos, ¿no es cierto? 5 por 5, 25. 25 por 9,8, 240 y... ¿Calculadoras? ¿Cuánto nos da? Pero el 5 es al cuadrado, le dicen. Sería Sí. 25. Ajá. Sería 245.5. Ya, muy bien. 245,5 metros. Y hemos logrado solucionar nuestro problema. Y ahí está las dos respuestas que nos pidió. Normalmente, y de hecho en el ejercicio que vamos a dejar planteado para el deber, o que van a encontrar en la plataforma, vamos a ver que solamente nos pide hallar la aceleración, solo hasta aquí. Es decir, lo que acabo de hacer aquí con rojo, y que lo hice con rojo para que se diferencie un poco, y poder justamente hacer esto que voy a decir, lo que voy a decir este rato, ¿sí? Es normalmente este tipo de problemas suele terminar aquí. Nos piden la aceleración, o si nos dan la aceleración, nos piden la fuerza aplicada para que todo esto suceda. Lo más importante acá es el diagrama de cuerpo libre. Lógicamente, una vez de traer los datos, y sabemos que para poder hacer esta sumatoria de fuerzas, ¿sí? Esta sumatoria de fuerzas, hay que hacerlo en X y en y para ello el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros aquí, vamos a dejar planteado, si no se ve el deber, no hay ningún problema, está en la diapositiva, porque no quiero borrar nada. Profe, Ahí está, dice un cuerpo de 20 kilogramos, etcétera, etcétera. Tiene algo similar a lo que acabamos de hacer. ¿Me decía alguien algo? ahí no falta lo de un medio. Ah, perfecto, Daniel. Daniel. David Díaz. Bien, un medio nos faltaba aquí, sería 0/2, ¿no es cierto? Ya, entonces corrijamos eso rapidito. Sería 5 al cuadrado sobre 2. Sería 12,5 por 9. ¿Cuánto nos da? 112.5. Ya. 9,82 por un medio. No. A ver. Este un medio. Oh, bueno, no importa si le pongo al final. Por el tiempo era 5 al cuadrado. Y en vez de un medio le voy a poner así, todo sobre 2. Ahora sí, dícteme cuánto era la respuesta. 112.5. Ya, 112. Liz, a mí me salió 122.75. 122,75. A mí igual. A mí también. ¿Ya? Yo solo estoy escribiendo 122,75 metros. Muy bien.
¿Sí? Hasta ahí entonces, chicos. Y repito, el deber es un ejercicio similar, donde esta última parte de acá no nos pide, creo. ¿Sí? Solo nos dice resuelva esto. Mire, ahí dice deber y dice que un cuerpo de 20 kilogramos está en reposo debido a la aplicación de una fuerza de 200 newtons con un ángulo de 25 grados, se mueve sobre una superficie cuyo coeficiente de rozamiento es 0,12. Lo mismo. Claro, cambiaron los datos, cambió el gráfico un poquito y esto es lo que vamos a resolver. Muy bien. Entonces, chicos, sin nada más, vamos a dar por terminado. En la plataforma está el deber, resolvemos el ejercicio y lo subimos, por favor. Y nos vemos el día viernes. ¿De Dicen, acuerdo? subimos con los 2 ejercicios que hicimos hoy. Claro, siempre el deber es copiar la clase, porque no solamente quiero que esté en la plataforma, en la diapositiva, aunque no está resuelto todo en la diapositiva. Copiar la clase y luego de copiar la clase, el deber. Es como cuando estamos trabajando en el colegio, en el cuadernito, ¿no es cierto? Usted hizo en el cuaderno, hicimos otro ejercicio y yo les reviso el cuaderno en donde debe estar la clase copiada y el deber. Entonces, por esa razón, ¿sí? Tenemos que poner todo. Bien, nada más, chicos. Había 2 chicos que no presentaron los deberes de la semana anterior. Juan Diego López, Chugulí y Areli. Por favor, igualarse. Juan Diego López, Chugulí y Areli. No subieron algunas tareas. Dicen, ese deber fue el que no se pudo enviar. A ver, dicen. está en la plataforma, está abierta la Por el SIGA. plataforma, ya está no. Está ya arreglado la plataforma, está todo ahí. Así es que, por favor. No, eso era por el SIGA, dicen. Dice que era por mandar por SIGA. Y no había cómo mandar. Escúchame, Matías López, escúchame. La semana anterior tuvimos problemas de plataforma, pero ya está arreglado. Suba a la plataforma. Ok. Listo. Matías, Luis, ¿quién más dije? Areli y Juan Diego. Por favor, igualarse. Bien, nada más.